Bienvenidos nuevamente a nuestra querida audiencia, a este podcast llamado Común y Corriente, en donde hablamos de temas de transición energética, pero para personas comunes y corrientes, como tú, persona que está escuchando esta parte. Estoy de nuevo con mis panelistas estrella. Por un lado tengo a Javier. ¿Cómo estás, Javier? Impecable. ¿Ustedes cómo están? ¿Tú cómo estás, acá? Bien, contento, con un poco de frío porque está cambiando la temperatura, así que bien, pero aquí con un chalequito de hecho que me lo puse antes que era para mí. Es que hace frío. Yo también estoy con un poquito de frío. ¿Por qué no te prendí el aire acondicionado, el aire caliente del aire acondicionado? Sí. Ya, ¿en 18? Antes 18, por favor. No, un poquito parece, un poquito más friolento. 19. ¿Ustedes quieren seguir con frío si lo ponemos a 18 y 19? Porque yo lo voy a poner arriba de 20. Ya, pero espera. Yo aprendí hasta la universidad y que los hombres y las mujeres tenemos un confort térmico distinto. De hecho, las mujeres necesitan como de 22 para arriba, mientras que los hombres 20, 19 ya está bien. De hecho, si estamos agregados, 18. Ya, y como... Que aprendiste hartas cosas tú en la universidad, ¿eh? Ya, espérense. Y como yo soy la persona que muere este podcast, vamos a ponerlo arriba de 20. Me voy a Ya, dar me el parece bien. chaleco. Oye, ¿y cuál crees tú, Benja, que sería la mejor manera de ser más eficientes? He visto varios datos, no está fácil, pero yo creo que la inflación, por la eficiencia energética, no sé. Chicos, una vez más, yo vengo a resolver, como siempre, en todos estos capítulos, y lo voy a repetir en todos estos capítulos. Yo conversé con alguien que nos va a ayudar a responder. ¿Ay, con quién? Suéltala. ¿Ah? Suéltala, ¿con quién? ¿Con quién? A ver, adivina. No, mentira. Estuve conversando con Rosa Riquelme. Grande. ¿Ustedes conocen a Rosa Riquelme? Yo la conozco, lo ubico, 3 meses. Bueno, Rosa Riquelme estuvo mucho tiempo encabezando la Agencia de Sostenibilidad Energética. Y ella, de hecho, es muy experta en eficiencia. Así que yo a ella le hice una pregunta parecida a esta. Y quiero que veamos esa entrevista y de ahí desmenucemos un poco lo que conversamos. ¿Les tinca? Tremendo, vamos a ver. ¿Sin caer? Veamos esa entrevista. En el marco de la transición energética, Chile ha entendido la tarea del reencambio tecnológico. Tenemos un sistema con más participación renovable, pero transformar nuestro sistema energético conlleva una serie de otros desafíos y uno de ellos es la eficiencia energética. Entregar el mismo servicio, o uno mejor, usando menos energía. Un pilar clave para reducir emisiones, para reducir costos y también para el ahorro. ¿Cómo podemos ser más eficientes? ¿Cuáles son los desafíos de Chile considerando los hogares y a la ciudadanía? Para conversar un poco de eso, hoy estamos con Rosa Riquelme, ex directora de la Agencia de Sostenibilidad Energética con más de 10 años de experiencia en estas temáticas. ¿Cómo estás, Rosa? Muy bien, Carly, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras hoy? Estoy bien, estoy contenta y expectante ahí de lo que vamos a conversar sobre eficiencia energética. Bueno, Rosa, antes de que vayamos de lleno con el tema de eficiencia, quiero hacerte 4 preguntitas cortas para que nuestra audiencia te conozca un poquito. La primera pregunta es decidora de cómo vamos a llevar a cabo después de esta entrevista. ¿Eres de algún equipo de fútbol? Soy colocolina de bien. corazón. Partimos increíble entonces también esta segunda entrevista. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿qué querías ser de grande cuando eras más pequeña? Quería ser profesora. Me gustaba enseñar y desde chiquitita ayudaba a mis compañeros, así que sí. Esa era mi vocación al inicio. ¿Y te gustaría ahora hacer clases? Ahora no, que me cuesta igual. Yo creo que en el camino fui conociendo el desafío de cómo enseñar, de que no es solo importante como lo que uno tiene que quiere transmitir, sino que cómo te lo quieren recibir. Sí. Y es una labor bien titánica, es harto trabajo. Así que el desafío grande hoy día, ya que he desarrollado otras habilidades más que el de poder establecer ese lenguaje común con los estudiantes, que es cada vez más difícil, creo yo. Sí, totalmente. Bueno, mi tercera pregunta es si hay algún personaje de alguna película, serie o programa con el que te identifiques. Mira, a mí, así como de los programas de televisión, me gusta harto 31 minutos, como por la diversidad, la locura, el humor ácido. Creo que me gusta Bodoque, como ese que eutanasia ácido, que tensiona, que se ríe de Tulio y de como la fama y toda esa cosa más parafernálica. Eso me gusta mucho, Bodoque en particular, y 31 minutos, por lo que significa para nosotros. Espectacular. Ahí, mira, tenemos otra similitud ahí, Rosa. Juan Carlos Bodoque, yo creo que fue uno de mis primeros referentes en el periodismo en mi vida. Y la pregunta es si tienes algún paisaje favorito de Chile.
A mí me gusta el bosque, la unión con los ríos, con el agua, eso de la tierra húmeda, los pajaritos, los hongos, eso es como que me encanta, el sur en particular, y el bosque nativo, sí, el exótico no tanto, porque el exótico es menos diverso, tiene otra imagen, digamos, el bosque nativo chileno lo encuentro muy bonito, inspirador, tranquiliza y creo que es un pulmón para nuestro mundo muy, muy, muy necesario. Genial, Rosa. Bueno, vamos entonces a lo que nos convoca y ahí mencionar que Chile tiene una ley de eficiencia energética, también tenemos un plan de eficiencia energética y de hecho se tiene que actualizar este año, ese plan es hasta el 2026 y este plan y la eficiencia en general tienen como estas 4 grandes esferas que son el sector productivo, el transporte, las edificaciones y ciudadanía del sector más bien residencial. Quiero que nos concentremos en esta conversación en lo residencial, ciudadanía y tal vez también el transporte porque eso también es algo que afecta a todas las personas. Y bueno, ahí tenemos múltiples desafíos, la calefacción, la electrificación, los costos. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuál es tu evaluación de cómo hemos ido avanzando como país y cuáles crees que hoy son los nudos para impulsar aún más el tema de eficiencia? Mira, en particular en el tema de edificación, que tiene que ver más con los ciudadanos, yo creo que Chile ha dado pasos importantes en términos de ponerse de acuerdo de que es importante, por ejemplo, construir, pero construir con buenos estándares. Y ya el año pasado se hizo obligatorio el nuevo estándar de construcción en las viviendas, que va a significar que las nuevas personas que compren una casa accedan a una mejor vivienda, no solo que se puedan fijar, por ejemplo, en dónde está ubicada, sino qué materiales se utilizaron, qué calificación energética tiene, y en ese sentido fortalece harto el mercado de tener mejores construcciones. Pero tenemos desafíos importantes en lo que ya está construido. En Chile recién en el año 2000 se incorporó el estándar de aislación en techo, entonces todas las viviendas que están construidas de antes no fueron pensadas para el uso de la energía, no fueron pensadas para el calor que tenemos hoy día, para el frío, y por lo tanto ahí tenemos grandes desafíos, y si bien se han hecho esfuerzos por hacer programas de acondicionamiento térmico, todavía eso es algo no tan masivo en las casas, y cuando uno empieza a ver otras edificaciones, jardines, hospitales, escuelas, el problema se pone aún más complejo, porque la verdad es que la persona dice, ya tengo mi techo y de ahí en adelante no me meto mucho en la casa, ¿no? Como pienso a veces en las ampliaciones, en arreglar cosas más de uso, pero cuando digo la energía, en realidad no se interviene tanto, y eso ha pasado a nivel de las personas y también a nivel de la política pública. Así que ahí creo que tenemos un desafío grande desde el punto de vista de cómo conservamos la energía al interior del hogar. Y después viene, los artefactos, ¿no? Hoy día es todo más eléctrico y en general lo eléctrico es más eficiente. Y tenemos el etiquetado de eficiencia energética que nos ayuda a seleccionar ciertos artefactos más eficientes. Pero, por ejemplo, en calefacción, uno no solo encuentra artefactos eléctricos, encuentra artefactos a gas, a leña, a pellet, y ahí la diversidad de tecnologías muchas veces confunde al consumidor. Elijo un equipo móvil, elijo un equipo empotrado, ¿qué hago? ¿Cómo efectivamente calefacciono mi hogar o lo climatizo? Entendiendo que hoy día también tenemos necesidades de enfriamiento importantes, o sea, el verano recién pasado, ¿cuánta gente llegaba en la mañana al trabajo así, no dormía nada anoche por el calor que tenía? O sea, hoy día el tema en Chile no es solo el calor, sino también el enfriamiento, y ahí yo creo que a nivel de artefactos todavía tenemos harto que hacer. Por ejemplo, no tenemos un etiquetado que compare entre distintos energéticos, no tenemos etiquetado para equipos que se instalen, el aire acondicionado, el etiquetado del año 2010, todavía no diferenciamos efectivamente entre las tecnologías inverter, ¿no? Entonces ahí hay harto que hacer desde el punto de vista de la política pública y también desde el punto de vista de las personas para que efectivamente escojan mejores artefactos, tomen en consideración no solo cuánto cuesta la inversión, comprarse el artefacto, sino también cuánto me va a costar después utilizarlo y en cuánto tiempo quizás lo renuevo. Eso también pasa a veces en las empresas, ¿no? Las empresas dicen, oye, yo compro un motor y no es que esté renovando el motor cada 5 años, son para 10, para 20 años. Entonces la decisión de inversión, considerando la operación de los artefactos, es fundamental. Y ahí la eficiencia energética es la que prima, o sea, lo que nos permita hacer lo mismo con menos energía es la mejor decisión. Oye, Rosa, y ahí, para aterrizarlo muy concretamente, de repente nosotros hablamos harto como del tema de la aislación térmica, no sé qué. En una casa, por ejemplo, ¿dónde uno nota esa diferencia en mejores materialidades o en una mejor aislación? Mira, la primera fuente de pérdida de energía es el techo.
y el aire caliente sube. Si tú tienes mucha filtración o no tienes una buena aislación de techo, vas a perder toda esa energía que estás generando. Nosotros hicimos hace poco un examen en un jardín infantil y el estándar de pérdida de energía era de 38 veces en una hora. Y un buen estándar es que se renueve el aire cada 5 veces en una hora. Entonces, imagínate lo ineficiente que estábamos ahí. En las casas también en números similares. Entonces, primero fijarse efectivamente si el techo está aislado o no. Y eso a veces no tiene que ver tanto con los materiales de la construcción del techo, sino con que se incorpora algún material de aislación. Hoy día hay pinturas que se pueden incorporar también para efectos de bajar la radiación o la pérdida de calor. Entonces ahí hay que ponerse a mirar qué tenemos en el techo, ¿cierto? Como qué hay, con qué se hizo, si se puede incorporar algún material o no. Después piso también. La aislación en piso es más compleja de implementar que la del techo, pero también es un elemento importante de pérdida de calor. Y ahí vienen las filtraciones en los muros, en las ventanas, en las puertas. En la puerta es algo muy evidente porque tú te paras frente a la puerta y ¿qué pasa? Te llega el chiflón. O en la ventana, que a veces la ventana no cierra bien, y ahí hay cosas fáciles de incorporar en la casa antes de llegar a la materialidad. Por a lo mejor uno dice, ya mira, la típica, cambia termopanel, que es una buena opción, pero es cara. Y a veces tienes otras opciones antes de llegar al termopanel, como fijarte en las filtraciones, poner una buena cortina, hacer gestión de repente en el verano, no tener abierta la ventana todo el día, sino aprovechar las horas en que estamos baja la temperatura, renuevas el aire ahí, después cubres, etc. Cortinas al exterior también para departamento, es una muy buena medida de eficiencia energética antes de intervenir la materialidad, porque efectivamente tú puedes, por ejemplo, aislar en términos de muro. Claro. Existe la aislación térmica exterior, que tú haces como una barrera, le pones como un abrigo. Es más lucas, se disminuye. Es bueno hacerlo, como si puedes hacerlo, o si incluso estás pensando en una vivienda nueva, es bueno que te lo cuestiones antes y piense la vivienda así. Pero antes de llegar a eso, hay muchas otras alternativas, a veces más baratas, más fáciles de implementar y que van a hacer que lo sientas de inmediato. O sea, ponte frente a una puerta con filtraciones y ponte frente a una puerta que tiene, digamos, la aislación abajo, y lo vas a sentir inmediatamente, porque eso también es la eficiencia energética. No es solo como gasto menos recursos, que por supuesto lo es, sino que también me siento mejor. No se trata de estar con la luz apagada, pasando frío, no se trata de eso. La vuelta que hay que darle es cómo puedo estar mejor, cómo puedo tener mejor calidad de vida sin necesariamente gastar más energía. Claro, la eficiencia finalmente ahí tiene este factor de bienestar y este factor de ahorro que se traduce, por ejemplo, en comprar menos gas, pagar menos luz, todo eso. Bueno, eso es a nivel, claro, en el hogar un ejemplo muy concreto, pero también quiero que hablemos un poco de política pública. Tenemos este plan que se tiene que actualizar este año, tenemos la ley de eficiencia energética. ¿Cómo ves tú que se ha ido implementando eso? ¿Crees que se ha implementado? Eso también es importante. Mira, este año vamos a saber cómo nos fue en los 4 anteriores, porque el Plan Nacional de Eficiencia Energética que se generó a partir de la Ley de Eficiencia Energética tiene como año de corte 2026 y tenía ciertas metas para el 2026 por sector. Así que vamos a saber. Mi percepción es que sí se ha avanzado, pero creo que todavía hay sectores en donde no se ha avanzado del todo. Afectó también la pandemia, que hizo que evidentemente hay algunos sectores económicos se contrajeran y fuera más complejo avanzar a veces en estos temas, porque las necesidades de inversión se empiezan a competir con otras necesidades de inversión. Pero creo que a nivel general ya tener un plan, tener metas, ciertas medidas nos va a mostrar que sí se pudo avanzar. Hay un sector particular que es el de la industria y minería, que es el sector productivo, que tenía desafíos bien concretos. El primero era identificar a los consumidores energointensivos en nuestro país, y eso se hizo. Hay un catastro de empresas que uno puede llegar muy fácil y decir, ya, acá están las 40 empresas que tienen grandes desafíos porque consumen mucha energía, y además es relativamente bueno que sean pocas porque hay tomadores de decisiones ahí identificados, y la ley las obligaba a implementar sistemas de gestión de la energía. No es implemente medidas necesariamente, que era lo que, digamos, a lo mejor a uno más le gustaría, ¿no? Como claro, aquel que puede hacer algo que lo haga, no. Es identifique qué se puede hacer, y ahí lo que esperamos, y nosotros lo vimos mientras yo trabajaba en la agencia, que muchos tomadores de decisiones, al ver las oportunidades de eficiencia energética, avanzaban hacia la inversión, como era más evidente el que sí, invierto, recambio, hago eficiencia energética cuando tengo la información a la mano, las medidas, etc. Entonces, en ese sector yo creo que se van a ver avances.
que son importantísimas porque es un sector importante desde el punto de vista del consumo. Que uno mira el consumo, la industria, el sector productivo es importante y por lo tanto la eficiencia energética ahí es vital. Hay otros sectores que yo creo que también hemos avanzado bastante, por ejemplo el del transporte. Hemos visto cómo la electromovilidad está cada vez más presente, todavía falta mucho además en términos de condiciones habilitantes. Claro. Que no es solo recambiar un vehículo de transporte, sino la infraestructura de carga, los seguros, los servicios técnicos, y cuando uno mira esos mercados en Santiago, una historia. Pero anda a mirarlos en Coyhaique, anda a mirarlos en Arica, o sea, son otros desafíos y por lo tanto ahí yo creo que hemos avanzado, pero todavía falta mucho que hacer, sobre todo desde lo público, en las medidas habilitantes para que en algún momento las personas puedan decir ya, me cambio a un auto eléctrico. O por ejemplo un repartidor diga ya, me cambio a un furgón eléctrico. Que sea más atractivo y más barato también. Más barato, más confiable, que efectivamente ellos puedan decir, sí, esta inversión que es grande, que es rentable, porque siempre lo es mucho más barata la operación de un auto eléctrico, va a ser una buena decisión. Y ahí también en términos de eficiencia energética, algo importante en términos de transporte era fortalecer el transporte público. Y que es el primero, digamos, como cuando ya la persona toma la decisión de subirse al auto, no es tan eficiente, digamos, más de 20 autos con un conductor y mientras que esas 20 personas podrían ir arriba de un bus, mucho más eficiente que fueran sobre un bus. ¿Sí? Y ahí un desafío es cómo convences tú a las personas que están en... Porque el auto es cómodo. Es cómodo. Y es cómodo, es seguro. En el transporte público hoy en día hay una serie de desafíos que llevan a las personas a decir, pucha, prefiero juntar plata para irme en alto que irme en el transporte público. Es un desafío importante también. Sí, el auto es un bien, digamos, que la gente prefiere, es aspiracional, ¿cierto? Como que bueno es que ahora pueda movilizarme en auto, aunque a veces no es tan rápido, decimos que es seguro, pero no necesariamente lo es, pero yo creo que efectivamente ahí desde la política pública hay harto que se puede hacer por mejorar el transporte público. En la administración anterior harto se hizo de eso, de llevar buena tecnología, de que tú pudieras, por ejemplo, cargar tu celular en el bus. Aquí me meto en la burbuja de Santiago porque hablar de transporte en otras regiones es otro mundo, pero haciendo el zoom en Santiago se avanzó harto en mejorar y ahí en tener confianza en el transporte público, en que sí va a pasar a este horario, la frecuencia es la que efectivamente me dicen esos elementos. Se han estudiado que mejoran la confianza en el transporte y entonces la gente puede preferirlo. Pero efectivamente hay que de alguna manera cambiar la mente, ¿no? Como decir, mira, sí, el auto puedo hacerlo, tengo los recursos, puede que sea más cómodo, pero a lo mejor no es lo más eficiente. Entonces me subo a un vehículo, pero a un bus, o a un metro, que tenemos nosotros la facilidad acá en Santiago. Pero para que eso sea, ojalá, lo más competitivo con el vehículo, hay mucho que hacer desde los ministros, ¿no? Como desde el sector público, para efectos de fortalecer el transporte público, mostrarle a las personas de que es efectivamente una mejor decisión. Qué difícil es cuando, no sé si recuerdan las micros avarías, que uno iba colgando de la micro, como que, claro, ese transporte público es difícil. Como que la gente lo prefiera. O cuando estaba ahí esperando efectivamente la micro y decía, no, si va a pasar, si pasa de cada 15, y pasaba y no te paraba. O sea, esos son elementos del transporte que hoy día yo vivo acá en Santiago, ya están cada vez más lejos, ¿cierto? Y en la medida que estén más lejos, la gente efectivamente podría preferir el transporte público. Lo mismo que la ciclovía. La ciclovía, o sea, que existan ciclovías, que se unifique con el transporte del metro, la ciclovía, o sea, eso te ayuda a que tú digas, ya me bajo del auto y, no sé, me voy en metro y a lo mejor puedo leer un libro, puedo escuchar un podcast, puedo efectivamente aprovechar ese tiempo libre y no estoy detrás del manubrio tocando la bocina y el taco, etcétera. O sea, puede ser una mejor experiencia si efectivamente tenemos esas medidas habilitantes que hagan del transporte público un transporte atractivo. Claro. Bueno, y no hay que ir tan lejos tampoco. Yo siempre pongo en las conversaciones que tengo que yo soy de la región metropolitana, pero yo soy de Peñaflor. Ya. A las afueras de Santiago. Ni siquiera tenemos que ir a otra región para ver una realidad muy distinta de transporte público. Y claro, que yo pedirle aquí a mis vecinos de Peñaflor, oye, no, deje el auto, ándate en la micro, es complicado. Pero bueno, algo importante que rescato de esta reflexión que tú haces es que hay un cambio que tiene que ver con lo normativo, lo técnico, pero también la eficiencia conlleva un desafío que yo siento que es cultural y que tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con la energía. Ahí,
¿cómo uno puede mediar entre lo técnico y lo cultural? ¿O qué desafíos tiene una autoridad, por ejemplo, para enfrentar eso? Mira, yo creo que esto se trata de cuestionarse el por qué lo hacemos. Que uno dice, mira, yo podría tener las luces prendidas de mi casa, todas las luces prendidas, y es la casa más iluminada de la villa. ¿Por qué lo haces? ¿Qué estás leyendo detrás de eso? Porque en realidad a lo mejor lo puedes pagar, y ese no es el problema. Pero es el uso más eficiente de los recursos del planeta que tú hagas eso. Entonces creo que eso en los distintos niveles marca la diferencia. Un tomador de decisión, un jefe de operación, que dice, esta máquina me funciona, este proceso me funciona, los costos me dan, listo, no hago nada respecto de esto. Bueno, pero resulta que está tomando en consideración solo una parte del problema, que es lo que él puede hacer por su caso individual. Ya, pero y el desafío global, necesitamos más energía, tenemos consumos que electrificar, y eso lo vamos a hacer en función de generar más, de efectivamente utilizar nuestros recursos naturales, aunque sean recursos renovables, utilizar nuestros recursos como planeta para esto, o hay otros usos más eficientes. Entonces yo creo que cuando uno se hace la pregunta, uno dice, a lo mejor hay algo que puedo hacer. Y en general pasa eso. A lo mejor hay algo que yo individualmente en mi día a día puedo hacer, o yo como tomador de decisión en una empresa puedo hacer, o como yo cuando soy un político puedo hacer. Y efectivamente cuando uno hace ese cuestionamiento y dice, bueno, ¿qué más se puede hacer con esto? Siento que la relación se quiebra. La relación de consumo ya no es la misma, porque me pregunto, bueno, ¿por qué estoy consumiéndolo? ¿Lo necesito efectivamente? Y ahí creo que cuando uno se hace esa pregunta empieza entonces a encontrar más soluciones, y en eficiencia energética hay mucho por hacer. Entonces es evidente que cuando el cuestionamiento parte, la gente encuentra opciones, pero creo que hay que despertar de esa relación de consumo de se usa porque se puede usar, se prende porque se puede usar, se calefacciona y se pone el aire acondicionado a altos grados porque simplemente se puede usar. O sea, hay un cuestionamiento detrás de lo que efectivamente podemos hacer versus si lo queremos hacer con los efectos que tiene para nuestra sociedad, para el planeta y sobre todo para las generaciones que vienen. Porque si uno mira las tendencias de consumo tal y como están, la demanda energética es creciente y por lo tanto ahí uno va a tener que preguntarse, bueno, ¿a quién le estoy quitando la energía? ¿Quién está no creciendo? Porque yo estoy sobreconsumiendo. Y creo que cuando uno se empieza a hacer esas preguntas, la decisión lleva en 3, 2, 1 a la eficiencia energética. Bueno, Rosa, ya para ir cerrando esta entrevista, hacerte una última pregunta de medidas que tú crees que son claves para el corto plazo de la eficiencia energética. ¿Desde la persona o desde la política? A lo mejor pueden ser 2 desde la política y si puedes dar a lo mejor un par de tips de eficiencia en el hogar. Ya, mira, voy a partir por los tips en el hogar. Ya, fíjense por dónde se va el aire. Filtraciones, de eso hay muchas. Puertas, ventanas, techos, en los muros. O sea, ahí primer examen de por dónde se me está yendo el aire. El segundo consejo que haría, fíjese en las cortinas, porque la gente se pasa al tiro el termopanel, que es súper bien, pero es muy caro. Pero a veces una buena cortina, una cortina gruesa, te cambia el confort de la casa. Lo otro, fíjense en los artefactos. A veces los artefactos son antiguos y si los vamos a cambiar, bueno, busquemos un artefacto eficiente, el refrigerador, que es eterno. Hoy día hay refrigeradores de mejor tecnología, entonces ahí también hay harto que se puede hacer. Y el último quizás, y ahí si tenemos consumidores de mate, les pido por favor, no ponga el hervidor cada vez que vaya a tomar mate, un buen termo, una vez al día o 2 veces al día, ya está bien, pero esos consumidores que cada rato prenden el hervidor y quieren ir ahí, tenerlo ahí al ladito, entonces los consumidores de mate, de tecito de café durante el día, use un termo. Y desde la política pública yo creo que tenemos una súper buena oportunidad hoy día de actualizar el plan de eficiencia energética. Para mí la gran deuda está con la vivienda y las edificaciones construidas. Y ahí entran las escuelas, los jardines, los hospitales, las postas rurales, los municipios también. O sea, todos estos espacios como de encuentro que están bien, digamos, que son construidos muy antiguos, no tienen consideración. Y por supuesto las casas. Y decía, todas las viviendas construidas antes del 2000
y un estándar. O sea, si no se intervino algo, no tienen eficiencia energética, y creo que ahí la política pública tiene harto que hacer, no solo de habilitar instrumentos financieros, sino también de tener capital humano que pueda llegar con esta conversación a las casas, a los tomadores de decisiones, y facilite la implementación de medidas. Que no sea de la NASA, que no sea tan lejano, que sea algo fácil que la gente pueda implementar. Y también en términos de la movilidad, yo creo que todavía nos falta descentralizar. Eso es algo que ojalá el plan incorpore, que efectivamente tengamos ese desarrollo local, ese foco en, bueno, los desafíos de las comunas, de las regiones, porque creo que ahí hay mucho que hacer todavía para efectos de habilitar el transporte público, la movilidad de ciclovía, la micromovilidad, y que es un desafío local, y que si lo miramos solo a nivel nacional nos vamos a quedar en Santiago, y ahí sería un error perder 4 años más solo mirando la región metropolitana, o como tú decías, las comunas centrales, porque también comunas periféricas de la región metropolitana tienen muchos desafíos todavía. Bueno, muchas gracias, Rosa, por compartir toda tu experiencia, tu conocimiento, tus visiones. Nos dejan muchos temas pendientes para que conversemos con Javier y Benja en la siguiente parte de este capítulo. Así que gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, como pudimos ver, hay muchas cosas que tenemos que hablar de eficiencia. ¿Qué les pareció a ustedes en general? Me encantó, Rosa, sacó unos datos, sacó unos datazos. De hecho, me quedo, o sea, con varias frases que mencionó, pero una de las últimas es como que estamos en deuda también con los hospitales, las casas, la escuela, los jardines y las viviendas. O sea, la política pública y también el sector técnico, etcétera. Estamos en deuda con ello, porque ahí es donde se vive también la eficiencia, o está la necesidad de la eficiencia energética. Sí, pues. Y aparte que ella lo explica súper bien, y algo que es importante porque la gente también lo comprenda. O sea, en Chile tenemos un gravísimo problema de eficiencia energética en las viviendas, de aislación térmica. Yo siempre digo esto, en Chile las casas no se caen con un terremoto. O sea, tenemos el segundo terremoto más grande del mundo y hubo 3, 4 edificios que colapsaron, pero eso no es nada si tú lo comparas con otras partes del mundo. Nosotros tenemos una muy buena... aislación sísmica. O sea, no sé si aislación sísmica es la palabra, Infraestructura. pero infraestructura, tenemos muy buena regulación. O sea, si en el mundo los PER no son así, en Chile son así. O sea, pero el tema térmico, nosotros llegamos tarde. Nosotros recién en el año 2000 se implementó la primera norma de eficiencia energética que obligaba a poner aislación térmica en los techos de las viviendas. Después el 2007, en techo, pared y piso, ¿cierto? Y después ya hace un par de años ya techo, pared, piso, ventana, con todo. Y súper bien, para las viviendas de aquí para adelante. Pero todas las viviendas que se construyeron antes del año 2000, indiferente del nivel socioeconómico, pobre, rico... Son muchas cosas. Son 2 tercios, 2 de cada 3. El número es 63%. Ya no tiene aislación térmica, entonces... Para poder calefaccionar o ahora también climatizar en verano, ¿cierto? Esas viviendas se tiene que consumir mucha energía. Y ese es un problema tremendo porque finalmente esa energía sale de algún lado, también es plata. Y eso finalmente, o sea, genera un problema tanto en el consumo energético propiamente tal, si lo queréis ver desde el punto de vista medioambiental y climático, pero también desde el punto de vista presupuestario de la FONILLA. Claro, es que ahí yo creo que algo que me gustó mucho conversando con Rosa es que la eficiencia es una oportunidad para muchas cosas. Hay un tema económico, hay un tema cultural, hay un tema de, incluso como de educación en el tema de la eficiencia. Y ahí, bueno, solamente recalcar algo que hablamos con Rosa en la entrevista, que es que Chile tiene un plan. Tiene un plan, y este plan, de hecho, y en general la eficiencia se divide como en esto de artefactos, edificaciones y como lo domiciliario. Bueno, y industrial también, que no nos metimos tanto ahí en realidad porque como esto es tan... Pero hay también porque posta puede ser mucho más eficiente el proceso. O sea, sí, de hecho... De hecho, como que lo repasa, de hecho, Sí. porque la ley de eficiencia energética, de hecho, obliga a los grandes consumidores ahora a reportar su consumo energético. Y está muy identificado qué empresas son las que consumen más y que tienen que disminuir su consumo, como... Creo que... Bueno, y ahí también hay una oportunidad de ahorro para la industria que yo creo que no se desaprovecha. No, porque es que esto es lo que la industria de todo plata, bo. Entonces se cachan que pueden ahorrar energía porque pueden ahorrar plata. Y si pueden ahorrar plata, implementan. Vamos. Claro, Claro. tal cual. Y bueno, ahí con esto mencionabas y tú, Javier, de las edificaciones, hablábamos harto de, aislación, que es como esto de que, no sé, pues tú de repente prendís la estufa y tenés que tenerla prendida todo el día y aún así la casa nunca llega a ese punto como No, de... y la apagáis y se va al caldo al tiro. O sea, de hecho me sorprendió lo que dijo ya, así como que
Y me gustó ese dato de que el principal punto de donde se escapa el calor, ya porque o sea, no es que entra frío, sino que se escapa el calor. Mi profesor de referencia de calor siempre decía, el frío no se mueve, lo que se mueve es el calor. De hecho, no, el frío no existe. El frío no existe, es la ausencia de calor. La ausencia de calor. Entonces la gente fría es porque le falta algo caliente. Ya, pero ya, volviendo al Me tema, tirame gratis. volviendo al tema, el principal punto de escape de calor es el techo. Sí, po. O sea, porque mucha gente piensa, y de hecho mi familia, todos pensamos en su momento antes de estudiar todo esto, que es la ventana, porque es como lo más típico, y no, pues es el techo y luego el piso, mencionó. O sea, esto yo lo he estudiado harto. Yo he hecho 3 proyectos de aislación térmica con la Fundación Energía para Todos. Hicimos uno que aislamos 20 casas en Dalcahue, ¿ya? Y ahí nosotros lo que nos obsesionamos fue el tema de la costo-eficiencia. Cómo gasto la menor cantidad de plata para ahorrar la mayor cantidad de energía. Y techo, porque el calor sube. Es como súper, igual es como de sentido común, ¿no? El calor sube. Entonces, el techo, por donde más se va calor, el 30% más o menos del calor de una casa se va por el calor, se va por el techo, y solo un 20% se va por las ventanas, pero cambiar las ventanas pues, es el doble caro que aislar el techo. Entonces, vamos, y lo otro que también planteaba muy bien Rosa, es el tema de las infiltraciones, que según los libros es un 5% de pérdida de calor, pero yo he hecho estudios con la Universidad de la Católica de Temuco, y también lo hicimos con equipos de la Universidad de Concepción. Ya hay una cuestión que se llama blower door, que es como que tú sellas una puerta, le pones un ventilador y puedes calcular la cantidad como de metros cuadrados de infiltración de la casa, y con eso calculas la pérdida de calor finalmente, y que llegamos a casas que puede llegar a un 15-20% de pérdida de calor por infiltraciones. Es como típico que escucha, o sea, no sé si cachado como la bolita. Sí, sí, pues. O así como uno pasa a la cocina y te llega como la corriente. Sí. Entonces, al final, la conclusión era que lo más costo eficiente es techo e infiltraciones. Infiltraciones lejos lo más costo eficiente, sí. Lejos. Porque es poner burletes en las puertas, ventanas, sellado con silicona. Un poco aesthetic, pero bueno. Sí. Pero Oye, pero ahora hay opciones aesthetic. sí. Yo he visto uno, no sé si lo han visto, que ponían con la arbeta unos perros salchicha. Oye, pero si antiguamente mi abuela tejía una cuestión de género que tú llenabas con arena y que eso se ponía en la puerta. Y ya. ¿Sí? Pero como claro. Bueno, ahora alguien lo comercializó. Ahora traen de China. Sí, claro, ahora le hacen en China un perro salchicha y aparte puedes decorar tu casa. Bueno, hablando de esto mismo de la calefacción y el enfriamiento y el confort térmico, algo que también dijo Rosa que a mí me llamó harta la atención es que nosotros, que quiero que lo hablemos un poco más adelante, lo de los artefactos. Nosotros estamos muy acostumbrados al etiquetado de amas. Y uno dice, tengo que comprar el más eficiente. Y claro, eso te sirve para comparar, por ejemplo, entre aires acondicionados. Pero si yo tengo estufa a leña, si yo tengo una estufa a gas, si yo tengo una estufa parafina, que solo sea parafina y que no sea de las que son como parafina eléctrica, ¿cómo yo comparo esa eficiencia? Como que no tengo... Yo les puedo decir cómo. El cabello que actually. No, pero es que yo les puedo explicar de verdad. Porque toda estufa parafina, ponte tú, tiene una etiqueta. Esa etiqueta, no la etiqueta de eficiencia energética, sino una etiqueta. SEC, ¿no? Sí, no el sello SEC. Una etiqueta de la que a veces es metálica. Todas la tienen que tener. Y ahí te dice litros por hora. Si tú sabes cuánto vale el litro, ya sabes cuánto gasta por hora. Claro. La estufa a gas licuado también tiene esa etiqueta y la tienen por dentro, así como que no se ve. Y ahí también te dicen kilos por hora. Y tú sabes que el cilindro de 15 kilos vale 27 lucas, por tanto el kilo... Puede ser por kilo, digo. ¿cachai? Y le puedes calcular. Sí, pero es difícil saber cómo Ya nadie lo sabe, cuánto calor te entrega un litro, no sé, de parafina versus tener enchufado el calefactor, no sé, una hora. Eso también es difícil, ¿no? Sí, Porque la gente no quiere saber cuánto consume. Lo que la gente quiere saber es como qué es lo que me cuesta menos para calentar o llegar a ese confort térmico. Es que lo que pasa es que los calefactores eléctricos, o sea, digo, los calefactores eléctricos, parafina, gas, aire acondicionado, lo que queráis, tiene una potencia. La potencia es la capacidad de entregar calor. Y en esta etiqueta que les digo yo, también la dice. Si de hecho, por ejemplo, la típica estufa parafina de mecha son de 3 kilowatts de potencia. La estufa gas, la del cilindro de 15 kilos, son de 4 kilowatts de potencia. Entonces, una estufa gas, la típica estufa gas con el cilindro 15, es igual, exactamente igual, a dos termoventiladores, por ejemplo, eléctricos. Porque cada termoventilador es de 2 kilowatts de potencia, entonces
Ahora, nadie hace este cálculo, nadie lo sabe. Y yo de mosco, siempre en invierno cuando me voy a comprar algo en alguna gran tienda, paso a la parte de los calefactores y empiezo a preguntar. Pero de puro pesado, así como, oye, ¿este calefactor cuánto gasta? Y te salen con cualquier cuestión, po. No, yo siendo la vendedora me pilláis. Yo quedo así como, No, yo tengo... Está tu oferta. yo así como, mire, es súper bueno. Yo le he enseñado Bonito. a varios vendedores y decir, mire, se dice litros por hora. Y el litro vale 1000 y algo, tú se calcula. Oh, buena vez. Pero claro, eso no lo sabe nadie, po. Oye, ya, y ahora sí quiero que entremos de lleno en lo del etiquetado. Pero quiero que entremos así como en el fondo de la cuestión, porque ya, todos sabemos, y yo aquí voy a tratar de representar al ciudadano que no es tan ñoño como ustedes, que ustedes sí calculan estas cosas. Yo, Carly, no lo hago. Yo en general compro algo en el supermercado, por ejemplo, un electrodoméstico, mi responsabilidad llega hasta que en la etiqueta sea a más. Claro. Pero yo no tengo idea de cuánto como que gasta cada artefacto en mi casa y cómo yo podría ser más eficiente eso. Ya, o sea, no sé si más eficiente, pero ¿le puedo contar una historia? Dale. Ya. Ah, nos contaba así como algo ayer. Bueno, abro sesión de terapia. No, vengo terapia. Ay. No, pero pasa que justo ayer me junté con 2 amigas del colegio a comer completo. Muy buen panorama. Es un panorama bio. ¿Completos eficientes? Completo eficiente. No, pero más allá de eso, en un momento estábamos cagados de frío. Fue como, oye, enciende el calefactor. Y lo prendió y eran estos típicos calefactores, no sé si me Está el encantó. ventilador. El blanco, ese blanco chiquitito que es típico que la gente tiene en el baño, esa bestia. Bueno, el otro día vi como un post en Instagram como empiezo a ser frío, ahora me la bestia. Y esa era la bestia. Ese típico calefactor. Y estaba este QR de la SEC, y hicimos ya. Y yo con esto, porque sabía que el día teníamos que grabar, dije, ya, voy a hacer el cálculo. Y vi cuánto consumía, y su potencia era de 2000 vatios, es decir, 2 kilovatios, ¿no? 2 kilovatios, ya, exacto. Y fue como ya, entonces en una hora, ¿cuánto consume? 2 kilovatios hora. Que considerando un promedio de tarifa eléctrica en Santiago, 220, 230. 227, 232 más o menos. Es que depende. Ya, entonces, 30 por en una hora te consume 440 pesos, digamos, ¿no? Entonces, ya vamos. Por ahí. Ya. 440 pesos te consumía esa cosa chiquitita. Que es, imagínate, todos los días ponemos artefactos chiquititos por una hora, eran 12 lucas. Mi amiga, en verano, en un mes normal, pagaba 8 lucas. Imagínate si ella lo tuviese todos los días prendido una hora, sería 12 lucas. Es decir, pasaría a 20 lucas. Cuando hicimos el mismo ejercicio, porque nos empezábamos a motivar, hicimos el mismo ejercicio, un refrigerador te consume cerca de 3 lucas, 4 lucas, los menos eficientes. Y esa cosa chica te estaba consumiendo 12 lucas una hora. O sea, imagínate 4 horas al día por un mes, 50 lucas. Ya, oye, espérate. Ahí quiero hacer la bajada lenta Ya, de todo lo que pues, dijiste. Es que estábamos indignados. Ya. Estábamos indignados, esa cosa chica blanca. Sí, porque a Debo mí- de tentáculos, sí. A mí me- Tentado. ¿Y sabes cuánto cuesta? 8 lucas, po. yo quiero confesar que el Benjamín me contó esta historia antes de la grabación. Sí. Y a mí me costó seguirlo. Entonces yo sé que aquí debe haber gente que también le costó seguirte. Entonces, para que quede aún más evidente. Ya. Básicamente tu amiga en verano paga 8 lucas mensuales en la cuenta del luz. Sí. Ya. Ese calefactor, un mes, prendiéndolo 1 hora a la semana, 1 hora al día. 1 hora al día, Todos los días. todos los días, en un mes te saldría. 12 lucas. Entonces, solo por el hecho de que ella prendiera el calefactor todos los días 1 hora, esa cuenta que en el verano le salía 8.000, le subiría a 20.000. Tal cual. ¿Y sabéis por qué? Ella tenía porque le costó 8 lucas comprarlo, claro. Muy Entonces barato. ella fue por lo más barato. Y uno se espera que si es barato va a consumir poco. No, po. Esa cosa chica no te consumían. Sí, pero ojo, Y las cosas más caras, perdón, y las cosas más caras a veces tienen un consumo o tienen operación, un costo de operación más bajo, que de hecho lo dijo Rosa. Y lo noté. Muchas veces nos vamos como por la inversión inicial o cuánto cuestan los artefactos y después no nos damos cuenta del costo que tienen utilizar ese artefacto y eso es una rentada al bolsillo. Estaba muy enojado. Si ustedes fueran un tipo de calefacción, ¿cuál serían? Yo sería una... calefactor chico. Ese chiquitito que lo consume. Ya, pero seríais súper ineficiente. Es una pena. No, pero los calefactores eléctricos son extremadamente eficientes. Sacan 1 kWh eléctrico y lo convierten en 1 kWh térmico.
La cuestión es que la electricidad es cara, eso es otra cosa. Pero los artefactos eléctricos son extremadamente eficientes. Pero tú decís Ya, que esa esa cosa cosa- chiquitita es eficiente. Extremadamente, pues, saca 1 kWh eléctrico y lo convierte en 1 kWh térmico. Ya, Es más eficiente que cualquier estufa. ahí habrá un debate, porque ¿por qué si es más eficiente es ¿Qué más es la eficiencia? De hacer partida. más con menos? O sea, hacer lo mismo o más con menos. La eficiencia, desde el punto de vista energético, es cuánta energía gastas versus cuánto entregas. Claro. Ya, pues, en la eléctrica, si tú sacas 1 kWh eléctrico y lo conviertes en 1 kWh térmico, la eficiencia es de un 100%. ¿Cachai? No. La energía se mide en kWh. ¿Por qué un 100? Pero es como lo mismo, po. Es lo mismo. Eso es un 100%, que haga lo mismo. Exacto, como que el kWh eléctrico que toma de la red lo convierte en 1 kWh térmico. Es que fue un 100% de eficiencia. La resistencia eléctrica son 100% eficientes. Mientras que, por ejemplo, las estufas a gas ya tienen un 99% de eficiencia. ¿Ya? Porque no todo el gas lo alcanza a combustionar en la mejor combustión, a un 100%. Las parafinas son un 98%. Pero eficiencia en valor, como, o sea, si le sumáis el signo peso, hay. Es que eso no es eficiencia. No, sí. Costo. Pero Eso es costo. por la Claro. unidad. Ya, No, entonces, el claro. calefactor de la mía alveja es eficiente, pero es muy costoso. Eso, Como yo. claro, exacto. Ah, ya. ¿Cachai? Pero esa es la relación. Esa es la relación, en el fondo. En general, la gente tiende a pensar, en todo caso, como lo plantean ustedes, porque la eficiencia se mide en el gasto. Claro. Pero no tiene nada que ver, po. Si la electricidad fuera extremadamente barata, no sería más o menos eficiente, sería más barato, ¿no? Ah, claro. Ya, espérate. Y ahí ya, tenemos el caso de tu amiga. Tú igual tenías una historia con el calefactor, po. Sí, pues bueno, yo el primer TikTok que hice en mi vida fue un calefactor, le soñé. Yo entré a un líder y empecé a hacer una historia y le empecé a decir a mi amigo, cabrón, estas cuestiones que están vendiendo los termoventiladores son un atentado al bolsillo. Y empecé a explicarle, mira, 2 kilowatts de potencia, si lo multiplicáis por una hora, lo mismo que hiciste tú, pues 2 kilowatt-hora, ¿cuánto vale el kilowatt-hora? Y ahí tanto. Y ahí hice como el ejercicio para Santiago. Y ese fue tu salto a la fama. O sea, hice ese video nomás, pero estuve todo el día haciéndolo y fue lo único que hice. Fue el 2022 y después hasta el 2025 no hice otro video. El año pasado recién hice yo un video yo. ¿Cachai? Y eso que en esa época la tarifa eléctrica costaba la mitad de lo que cuesta hoy. Pues no la mitad, pero 70% menos. Sí, estaba a 127 pesos, yo me acuerdo que... Y ahora está a 2, 2.27. 2.27. O sea, solo siempre. 2.30. Sí, pues, Oye, pero hay algo loco a analizar. Es que tú hiciste eso en 2022, dijiste. Han pasado 4 años. Han pasado 84 años. estaba Y 4 sigue años. teniendo el mismo sentido. O sea, seguimos teniendo la misma conversación. De hecho, yo ese ejercicio lo hice cuando el 2022 se me ocurrió la idea de eliminar la tarifa de invierno. Entonces, esa era para mí un argumento para decir, mira, aprendí esta cuestión, te sube un montón el consumo, pasa el límite de invierno y te cobran más caro todavía. Yo no tenía, para mí no tenía ninguna razón que existiera este límite que te cobraran más caro. Po. Claro. Oye, ahí algo interesante que hablamos con Rosa también, como para avanzar en los otros puntos de la conversación, es que este año se actualiza el plan de eficiencia que tenemos a nivel Chile. Vamos a ver por primera vez en este primer ciclo si es que funcionó o no, básicamente. Y con Rosa hablamos algo súper interesante que tiene que ver con ese plan, que están estos sectores que tienen distintas medidas muy técnicas, pero también la eficiencia es algo cultural. Totalmente. Y ahí me gusta la definición que das tú, Javier, y que das mientras conversábamos hace un rato, que eficiencia no es necesariamente estar en tu casa y apagar todas las luces y quedarte oscuro. No, pues la eficiencia energética es hacer lo mismo o mejor consumiendo menos, manteniendo tu calidad de vida. Eso y de hecho la aislación térmica es el mejor caso. O sea, tú si tenías aislado una vivienda, ¿cierto? Retiene más el calor, por tanto tienes que gastar menos combustible o electricidad para mantener la misma temperatura. Claro, la eficiencia no es pasar frío. Exacto. O sea, Es entregar el mismo servicio pero con menos energía, pues somos eficientes. claro, eso es como ya lo ultra técnico. Pero es increíble lo que tú decías, o sea, bueno, también lo comentaba, y era el cómo cambia la calidad de vida esta cuestión, la eficiencia energética. Nosotros, por ejemplo, hicimos un proyecto en Cabrero, con la Universidad de Concepción, aislamos 3 viviendas, y después hicimos un Coronel, donde aislamos 10 viviendas. Y después a mí se me ocurrió contratar un sociólogo para que entrevistara a las personas antes y después, para ver cuáles eran los cambios como en la vida. ¿Ya? Y claro, pues había personas que te decían, yo antes me levantaba a las 7 de la mañana a picar la astilla de leña
¿ya? Y ahora me levanto a las 7 de la mañana y la casa está temperada y la estufa tiene brasas, entonces no tengo que picar la astilla, por tanto ya no sale a morirse frío afuera, ¿ya? Entonces gasta menos, por tanto ahorra plata, pero también su calidad de vida se ve afectada. ¿Por qué? Porque la casa está más calentita. Bueno, es que ahí la Rosa también lo decía, como la eficiencia es una oportunidad de mejorar la calidad de vida, y no solamente en confort térmico, que es lo más tangible a lo mejor, pero por ejemplo también ella hablaba harto del transporte, como del tema de la electromovilidad, de las rutas, de una ciudad también más eficiente. Oye, sí, de hecho, cuando lo mencionó fue imposible no acordarme de aquella época cuando vivía en la región de Valparaíso, arriba de la región de Valparaíso. Cuando, claro, o sea, yo aquí, por ejemplo, todos los días en el trabajo me vengo en bici, en esta bici naranja de esta empresa, este banco, que no lo vamos a decir porque no puedo auspiciar. Auspicio, ¿no? Tomo la bicicleta, llego al metro y ahí tomo metro. Perfecto, o sea, pero eso jamás, nunca, mi vida lo hubiese podido hacer en Viña. Uno, por los cerros, porque yo vivo en el cerro, entonces imposible, o sea, ya. Bajar espectacular, pero después ¿cómo subir? Eso, exacto, ¿cachai? Y aparte la micro, o sea, es verdad que la micro, el servicio de micros es distinto, o sea, para la gente que es de Viña, para la gente que es de Valpo, tomar la 602 era poner en riesgo tu vida, o sea, tú tomabas la micro a las 8 y llegabas a las 7:50, porque iba tan rápido, o sea, tú no sabías si iba a llegar bien o si es que llegaba, ¿cachai? Entonces, va también en un tema de calidad de vida. De hecho, hay una encuesta que me encanta de un think tank que está en Valparaíso que dice la principal preocupación de la región de Valparaíso era en el año 2021 el transporte. Porque el transporte en Valparaíso, que estamos hablando que está a 2 horas de Santiago, es pésimo. Es pésimo. O sea, yo me he demorado 45 minutos en esperar la micro allá afuera de la Santa María, en la Avenida España, en esperar la 607 que pasaban mal y nunca, o en el Caleuche se veía más que esa micro. Y pésimo, pues. Entonces también, claro, el tema de eficiencia energética y cuando pasaba vacía y después pasaban dos juntos, entonces era cero eficiente esta cosa. Pero sí me hizo mucho sentido cuando lo mencionaba Rosa, de que también la eficiencia energética se ve en la movilidad. Y no tan solo lo habló desde el transporte público, sino que también desde la electromovilidad en los vehículos particulares, ¿no? Que hoy día también es un tema que se está volviendo tendencial o la gente está más interesada porque el valor de la benzina, o sea, pasamos de 1.200 a 1.600 pesos, el de 95, el de 96, o sea, entonces hoy, antes lo llenabas el tanque, o sea, tu auto lo llenabas con 40 lugas y ahora lo tenés que llenar con 60 o más. Bueno, ahí, y volviendo a esto de la calidad de vida, creo que algo clave y que también abordamos en la entrevista con Rosa es que sí, el transporte público es más eficiente, la electromovilidad es más eficiente, pero para que una persona escoja libremente eso, tenéis que darle las condiciones para que lo escoja. Y hoy en la mañana, y tú ahí muy niño símbolo de Valparaíso, yo como niña símbolo de Peñaflor, yo, ¿cómo le voy a ver un peñaflorino que tiene que subirse a la Peñaflor a las 6 de la mañana? Oye, ¿sabéis que no? Elige el transporte público, no elijáis tu auto. Si ese auto va calentito, cómodo, no sé qué, y en la Peñaflor lo mismo, también llegáis 10 minutos antes del lugar después de haber salido y... Porque pone en riesgo tu día, pero jamás tu puntualidad. Eso, llega antes, hace un esfuerzo especial como onda casi como Volver al Futuro. Impresionante. Yo me bajé 2 veces en la micro porque en verdad pensé que se iba a dar vuelta. Te lo juro, y no es chiste. Oye, ahí ya dándole un poco el cierre a este capítulo de la eficiencia, yo creo que hay hartos desafíos. Hay desafíos culturales, hay desafíos técnicos, pero por sobre todo me quedo mucho con esta idea de que la eficiencia puede darnos muchas oportunidades de mejora. Quiero que pasemos a nuestra sección final del momento relámpago y que en un minuto cada uno de ustedes haga un mensaje final respecto a la eficiencia, siendo lo más eficiente posible. Les voy a poner ese desafío. Tienen máximo 1 minuto, pero si lo pueden hacer más eficiente, vamos con eso. ¿Voy yo primero? Ya, dale, Javi. Ya. Nuevamente, miren, el gobierno pasado, el gobierno de Boric, planteó en su programa de gobierno que iban a bailar 400.000 viviendas. Luego, en su agenda de gobierno lo bajaron a 20.000 y al final hicieron 200. O sea, que no hicieron nada. Ya, este gobierno yo no le he escuchado nada que tenga que ver con eficiencia energética, pero el diagnóstico que lo estamos conversando acá, también nos lo planteó Rosa,
Ya está súper claro, tenemos 2 de cada 3 viviendas no aisladas térmicamente, con gente o gastando mucho en calefacción o pasando frío. Y ahí hay algo donde perfectamente las autoridades podrían trabajar, se podrían hacer planes de aislación térmica a nivel nacional, no necesariamente los que hace el Servio, que son carísimos, sino que se podría innovar en modelos costo eficientes, y ese es el llamado que yo le hago a las autoridades. Muy bien, Javier, te sobraron 5 segundos. Para que tú veas, fue eficiente. No, pero no sabemos el impacto del mensaje. Ya. Yo me quiero tomar con un mensaje que mencionó Rosa, actualizar el plan de eficiencia energética, pero con deuda con todos los que hoy día tenemos, con las viviendas, con los jardines, con los hospitales, con las postas, con los edificios públicos, porque ahí es donde se vive la eficiencia energética y le damos la bajada técnica a una realidad. ¿Cuánto frío o cuánto calor más pasamos? ¿Qué tan iluminado? Y esa es una realidad también de los chilenos. No puede ser que en el sur de Chile, porque tenemos necesidad de calefacción, tenemos sistemas poco eficientes y al mismo tiempo muy contaminantes. Tenemos 5 de las 10 comunas con mayor contaminación, lo que tiene un impacto directo también en la salud de las personas. Entonces, eficiencia energética no tan solo es un impacto en el bolsillo, sino que también es un impacto o un beneficio también en la salud si es que lo hacemos bien. Entonces, pongamos esa deuda de actualizar el plan de eficiencia energética, pero a nivel residencial, que ahí es donde está la deuda. Déjate, te pasaste segundos. Sí, sí, por eso le dije que soy Bemo. No Yo soy creo que estoy con un 6. de Carvajal. Ya, y yo en mi minuto relámpago Dale. y también en mi minuto de cierre quiero decir 3 cosas. No, voy a decir más cosas probablemente, pero en fin. Pasar frío en invierno, tener que dormir desnudo en verano, tener que verte la necesidad de tener un auto porque el transporte público es malo, son 3 problemas que tienen que ver con eficiencia y que le afectan directamente a la gente. Creo que ahí es donde una autoridad debería poner el foco. No necesariamente en todo lo técnico, que es súper relevante, pero en la discusión política el foco tiene que estar en cómo esto afecta a las personas, y eso también es el espíritu de este podcast, que podamos llegar a ese nivel de reflexión. Y con eso cerramos este capítulo. Me encantó. Y nos vemos. Aplausito. Gracias. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Común y Corriente.